Hola, buenas tardes. Espero que estén muy bien de salud y que en estas fiestas decembrinas les vaya muy bien en compañía de toda su familia y todos sus familiares, además de que se cuiden mucho en estos momentos, que sean muy felices. Bueno, vamos a empezar con la materia de técnicas y actividades para el desarrollo del lenguaje y la comunicación. En esta semana vamos a trabajar tres subtemas. El 4.7, desarrollar la capacidad de responder y formular preguntas. El 4.8, desarrollar la capacidad de describir objetos, actividades e imágenes. El 4.9, desarrollar la capacidad de secuenciación. Las actividades a realizar son las siguientes. Primero, se ve el video y se hace una síntesis de la información. Segundo, se eligen 5 ejercicios del documento y se aplican a un niño mientras él graba el video. Y el PDF se llama Cuadernillo de Actividades. Y aquí está el link donde van a poder bajar el cuadernillo y van a elegir solamente 5 ejercicios para grabar su video. Finalmente se realiza el video de los temas explicados y se manda al correo del docente. Desarrolla las capacidades de responder y formular preguntas. Buenas preguntas es una de las capacidades más demandadas por el mundo laboral actual. Desarrollarla determinará en buena medida encontrar y retener un empleo calificado, dada la vigencia que hoy por hoy tiene este tema y el reto que implica para los docentes ayudar a los estudiantes a desarrollar esta capacidad. Ofrecemos argumentos sólidos sobre su importancia, acompañados de una serie de propuestas de autores reconocidos en formulación de buenas preguntas que esperamos faciliten el diseño de actividades de clase conducentes a alcanzar este fin. Lograr que nuestros estudiantes desarrollen las capacidades necesarias para desenvolverse como aprendices permanentes, trabajadores y ciudadanos activos en una economía del conocimiento es una constante preocupación de quienes formulan políticas educativas en cualquier nación. El mundo cambió y resulta inaplazable reducir la brecha entre lo que aprenden los estudiantes cada día en la escuela y lo que el campo académico y laboral requiere de ellos. Ante esta situación hace esta pregunta: ¿cuáles son esas capacidades que nuestros futuros ciudadanos, hoy estudiantes, requieren para desempeñarse con éxito en el mundo de hoy? Tony Wagner, codirector del grupo Cambio de Liderazgo, CLG por su sigla en inglés, de la Escuela de Graduados de Educación de la Universidad de Harvard, en su libro The Global Achievement, identificó 7 capacidades necesarias para sobrevivir en el mundo del trabajo. 1. Pensamiento crítico y solución de problemas. 2. Colaboración a través de redes y liderazgo por influencia. 3. Agilidad y adaptabilidad. 4. Iniciativa y espíritu emprendedor. 5. Comunicación efectiva oral y escrita. 6. Acceso y análisis de información. 7. Curiosidad e imaginación. Según Wagner, padres y educadores que no atienden estas 7 capacidades exponen a la juventud al riesgo de no estar en condiciones de conseguir y mantener un buen trabajo, de crecer como aprendices o de hacer contribuciones positivas a su comunidad. Características de las buenas preguntas. Pero, ¿qué características básicas deseables deben tener o coincidir en formular buenas preguntas? A continuación se presentan algunas sugerencias generales que permitan contribuir a orientar este proceso. Estas deben ser inteligentes e impactar en el estudiante, que le permita comprometerse en la búsqueda de nuevas respuestas, nuevas ideas y nuevas preguntas.
Las preguntas deben ser abiertas que permitan promover el diálogo, el debate y la reflexión en los estudiantes. Deben estar planteadas desde un contexto real o problema específico y los conduzca a aplicar y utilizar sus conocimientos en sus futuras investigaciones. Las preguntas deben ser complejas y expresar un problema o una necesidad de información que para responderla los estudiantes necesiten de sus conocimientos previos. Las preguntas deben ser relevantes y despertar el interés, la curiosidad de los estudiantes que les permita discusiones de carácter productivo. Las preguntas deben buscar promover los procesos de indagación de los estudiantes que les permita la generación de hipótesis con preguntas abiertas. Una buena pregunta facilita la capacitación o la participación de los estudiantes más callados o tímidos de la clase y le permite que cada uno de ellos escuche diversas opiniones a las suyas. Sugerencias para docentes. Hoy en día los docentes son los llamados a liderar en este proceso formulando buenas y excelentes preguntas, con lo cual no solo se enriquece y facilita el aprendizaje de los estudiantes, sino que se les muestran posibles caminos. A continuación presentamos una serie de sugerencias de autores reconocidos en diversas disciplinas que los docentes pueden utilizar en sus clases. Gary Lockwood, reconocido consultor empresarial, recomienda lo siguiente. Las preguntas a formularse pueden ser abiertas cuando se desea iniciar el diálogo o la reflexión en los estudiantes. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Y esas pueden ser subjetivas. Cuando desea una opinión, las objetivas permiten escuchar una información específica. ¿Qué pruebas hay del problema de la contaminación ambiental en el Perú? ¿O cuáles son las causas de la corrupción en nuestra sociedad? Las preguntas cerradas se dictan cuando se desea obtener respuestas puntuales. Empiezan con son, quién, cuándo, se puede, hizo, quién es responsable de esta situación, etc. Cuando los docentes proponen a sus estudiantes realizar investigaciones para la búsqueda de información, análisis y síntesis de información conducente a resolver problemas de información, formula la pregunta inicial, no es tarea sencilla. El modelo Gavilán, se explicó en algunos momentos, facilita la formulación de problemas de información y presenta algunos tipos de preguntas. Veamos en resumen algunas de las que consideramos más importantes. Establecer una comparación. Los estudiantes deben de buscar la información sobre un o dos temas para establecer la comparación e identificar la relación existente. Identificar y explicar relaciones de causa-efecto. Permite al estudiante identificar y comprender las causas que originan un problema, hecho, evento o fenómeno que ya sucedió o que sucede constantemente, y las consecuencias que éstas generan. Ejemplos: ¿por qué se están derritiendo los polos? ¿Cuáles son las causas que origina el feminicidio? ¿Qué consecuencias tiene para un país la evasión de impuestos? ¿Cuáles son las consecuencias del fenómeno del niño o de la niña? Comprender un proceso. Este tipo de pregunta suele formularse con las palabras cómo funciona, cómo se elabora, cómo se desarrolla, cómo se produce, cuál es el proceso de, cómo se generó, las cuales indican que para poder resolverlas los estudiantes deben investigar y comprender el proceso de elaboración, producción, funcionamiento, formación o desarrollo de algo, ya sea de un objeto, un fenómeno, un evento, un hecho o una situación. Ejemplos: ¿cómo funciona Internet? ¿Cómo se producen los vientos? ¿Cuál es el proceso de formación de un ciclón tropical? ¿Cómo reacciona el sistema inmunológico frente al VIH? ¿Cómo se fabrica una llanta? De carácter periodístico. En este tipo de preguntas los estudiantes deben recopilar y organizar la mayor cantidad de información posible sobre un hecho o evento que ya sucedió, actuar como si fueran reporteros interesados en descubrir la verdad sobre lo ocurrido y además
comparar las diferentes versiones que lo narran y o explican. Ejemplos: ¿cuál es la situación económica del Perú durante la era del guano? ¿Cuál fue la situación política, social y económica del Perú después de la guerra con Chile? Estas son algunas de sus recomendaciones. Cuestione las preguntas. Todo pensamiento responde a una pregunta. Presuma que no comprende del todo una idea hasta que entienda la pregunta. ¿De dónde salió? No estoy seguro sobre exactamente cuál es su pregunta. ¿Puede explicarla? Esta pregunta es la mayor pregunta en este momento. ¿O existe una pregunta más importante? Formule preguntas de juicio, sistemas en conflicto, preguntas que requieren razonar, ideales para el debate, pueden tener respuestas mejores o peores, bien sustentadas y razonadas o mal sustentadas y o razonadas. Se busca la mayor respuesta dentro de una gama de posibilidades. Evaluamos las respuestas usando criterios intelectuales universales tales como claridad, precisión, exactitud, relevancia, etc. Estas preguntas predominan en las disciplinas humanísticas: historia, filosofía, economía, sociología, arte. Por ejemplo, ¿qué se puede hacer para reducir significativamente la cantidad de personas que se vuelven adictas a drogas ilegales? ¿Se justifica el aborto? Elabore preguntas conceptuales complejas que permitan la discusión. Considere estos ejemplos. ¿La democracia es compatible con el consumismo? ¿Existen diferentes formas de democracia? ¿Quién tiene mayor responsabilidad por el fracaso de la paz en el Medio Oriente? Y aquí está la fuente de información donde ustedes se obtuvieron la información planteada y donde se analizó la información deseada. Muchas gracias, que estén muy bien.